¿no? Entonces, la diferencia entre los diferentes países de tasas de interés afecta el flujo de capital. Entonces, ahí está la famosa teoría de Mundell, que entre los tres objetivos, tasa de cambio fijo, movilidad de capital y política monetaria independiente, hay que escoger dos, ¿no? Y siempre y cuando un país tiene movilidad de capital, pues debería afectar también las políticas monetarias. Y también afecta los costos de préstamos. Entonces, bueno, eso creo que es bastante claro, pero encima hay una jerarquía en el sistema monetario global. Entonces es más problemático para países periféricos cuando están integrados en las finanzas globales. Entonces hay básicamente tres razones, pues que voy a pasar muy brevemente por ellos. Uno es que están más dependientes de capital externo y tienen más deuda en moneda extranjera. Hay una diferente percepción de riesgos, una vulnerabilidad hacia los cambios en los portafolios de los inversionistas. Y además hay ciclos de capital globales que están determinados en el centro. Entonces, lo primero, la idea de pecado original, es que pocos países tienen este privilegio de pedir préstamos en su propia moneda, ¿no? Entonces, los contratos internacionales están nominados principalmente en el dólar, más algunas otras monedas. Entonces, la gran parte de las deudas está en dólares. ¿Por qué razones conocen? ¿No? Pues la dificultad de pedir préstamos en moneda doméstica. Entonces, eso tiene dos consecuencias importantes. Uno es un imbalance en los balances de pago, ¿no? Entonces, afecta los costos reales de deudas. Entonces, muchos actores económicos tienen pues, sus activos y pasivos dominados en diferentes monedas y esto los hace muy vulnerables a los cambios en la tasa de cambio. Entonces, eso también como esta idea del fear floating, el miedo de fluctuar libremente la tasa de cambio por las repercusiones que puede tener sobre la estabilidad económica, ¿no? Una subordinación también de otras políticas económicas. El otro argumento, pues, la percepción de riesgo y la vulnerabilidad a cambios de portafolios. Esta idea, de hecho, también puedo como hacer, creo que esto un poco más brevemente, pero creo que es también bastante claro e intuitivo. Esta vulnerabilidad hacia los cambios de las percepciones en situaciones de crisis, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones de incertidumbre, se valoriza más la liquidez, ¿no? Entonces, como hay una huida de monedas periféricas. Entonces, cuando hay percepciones de actores de mercado, puede llevar a repentinos cambios en los portafolios. Entonces, lo que observemos es este ciclo de booms y busts. Entonces, capital que entra en tiempos de optimismo, en buenos tiempos, y que sale en tiempos de crisis y incertidumbre. Y finalmente, como también un fuerte factor como un push factor, ¿no? Un factor de empuje de los ciclos de finanzas globales, de capital. ¿No? Entonces, idea que esto es un ciclo financiero global que también que es exógeno para países periféricos, que viene esto determinado por políticas en los países del centro, ¿no? Entonces, que básicamente este dilema del que hablamos al inicio es básicamente un dilema, porque una vez que países tienen sus cuentas de capital liberalizadas, abiertas, es muy fácil no ser expuestos a los flujos de capital, ¿no? Estos ciclos globales. Entonces, en resumen, países periféricos tienen que responder mucho más a condiciones exógenas que vienen determinadas en el centro, ¿no? Entonces, eso como es la teoría que motiva lo que estoy haciendo. Gran parte del artículo que presento es, de hecho, empírico. Entonces, puedo encontrar alguna prueba empírica de que
choques monetarios exógenos afectan países periféricos de manera diferente y, como les dije, más problemático en situaciones de recesiones. Entonces, eso me lleva a una hipótesis que puedo comprobar. Hay más dificultad de salir de una recesión cuando políticas de la Federal Reserve Bank no responden a las necesidades de países periféricos. Entonces estoy haciendo lo siguiente. Es un modelo de sobrevivencia que no es muy común en economía internacional. Entonces, como es un modelo que viene más de ciencias médicas o biológicas, por eso el nombre. Entonces, donde se mide como la duración de eventos, ¿no? Inicialmente de, por ejemplo, sobrevivencia después de un tratamiento, de una enfermedad, etc. Pero se puede aplicar y se ha aplicado algunas veces también a contextos, a problemas en economía internacional. Entonces, en este caso, lo que me interesa medir ahí es la probabilidad de salir de una recesión. ¿Cuánto dura una recesión? Y la variable principal explicatoria es políticas monetarias en países del centro. Entonces, lo que hago ahí es, primero, tengo que hacer varias cosas. Entonces, primero tengo que determinar cuándo a un país está en una recesión, ¿no? Entonces, básicamente una definición binaria, o un país está en una recesión o no. ¿No? Esta idea de que hay como que hay cambios estructurales en el desempeño de países y que podemos encontrar estos cambios estructurales, ¿no? Y podemos determinar fechas en las que un país está o no está en una recesión. Entonces, ese es el primer paso que estoy haciendo. Básicamente, encontrar cambios estructurales en la serie de tiempo de ingresos per cápita y definir esto como una recesión. La variable independiente en este caso son choques monetarios exógenos. Entonces también es un poco problemático. Digo exógenos porque solo utilizar como la Federal Fund Rate, la tasa de interés, al final refleja también una situación de incertidumbre, condiciones globales, etc. Entonces uso ahí una serie de datos que usa solo este elemento de sorpresa dentro de la tasa de las políticas monetarias. Entonces hay eso como tomado de otras personas, Roma y Roma. Entonces ellos lo que hacen es pronosticar las políticas monetarias de Estados Unidos con base a toda la información que tienen disponible. Entonces, de ahí separar este elemento de sorpresa. Entonces, esta parte de la política monetaria que no se puede pronosticar con datos. Entonces, hay también una serie de variables de control que tienen que ver con situaciones, factores globales, pero también variables domésticos. Entonces, eso es como solo para... ¿Cómo voy de tiempo? Todavía tengo. Entonces, esa es por ejemplo, algunos ejemplos para que me digan si están de acuerdo con la definición de recesiones. Como no se ven realmente los cambios estructurales porque está hecho a base de niveles de ingreso per cápita. Entonces, esto ya es como diferenciado, son tasas de crecimiento. Pero lo que define, entonces lo que está en rojo, cada vez que hay un cambio, es cuando este modelo identifica como un structural break, una ruptura en el patrón de crecimiento. Entonces, cuando está por debajo de cero, lo defino como recesión, ¿no? Entonces, se podría definir diferente, entonces es como una forma de entenderlo. Entonces, por ejemplo, en Argentina estos serían los años de recesión. En Brasil serían estos, entonces ahí Mónica me va a decir si está de acuerdo o no. O también México, ¿no? Entonces tiene pues también los años que evidentes de los 80s. Entonces, ¿no? Entonces, hago esto con todos los países, excluyendo los que están en la categoría
más bajo de pedir préstamos del Banco Mundial, porque estos son los que básicamente no están integrados financieramente, ¿no? Entonces, esos son más, excluyo los países más pobres, donde pienso que no debería tener mucha importancia simplemente porque no hay mucha integración financiera. Entonces, ahí no sé si se pueden leer los países. Entonces, ahí calculo el año en los que empieza una recesión y el año en el que salen. Empezando desde 1970 y terminando ahí después de la crisis financiera de 2008. Entonces, como esto son mis observaciones, estos son mis datos, entonces uso estos y pregunto, entonces en cada uno, siempre pregunto, entonces, estoy estimando qué tan alta es la probabilidad de salir de una recesión, y lo pregunto cada año. Entonces, pueden pensarlo un poco como un modelo Lockheed, en la que, pues, entonces, un país pues, no sale el primer año, entonces en el segundo año se vuelve a preguntar, ¿qué tan probable es que este año salgas de la recesión? ¿Y qué tiene que ver con las políticas monetarias, ¿no? Entonces, esta es la serie de tiempo de política monetaria. Entonces, está lo que casi no se ve, es la Federal Fund Rate. Entonces, y lo exógeno es la parte sorpresa de la política monetaria, ¿no? O exógena. Y también, bueno, hay una que es cumulativa, entonces tal vez no es este año, pero tal vez los últimos 3 años que importan. No, entonces también se ve, pues no necesariamente, ahí están estos años, por ejemplo, del Völkerschock, que está muy alto, pero después también ya está como, se espera que sigue siendo alto, ¿no? Entonces, no, al inicio sí hay un elemento de sorpresa, pero, ¿no? O hay años que está bajando, pero en relación de lo que se esperaría no baja tanto. Llego rápidamente a las conclusiones o los resultados, que es un poco, pues no es tan, este modelo no es tan intuitivo interpretar los coeficientes, y tampoco quiero meterme tanto en los detalles. Creo que lo importante es, cada vez que hay un coeficiente negativo ahí, es decir que la recesión dura más, o se espera que la probabilidad de salir es menos para valores más altos de la variable, ¿no? Entonces, mucho no importa, pero hay algunos que sí son significativos. Por ejemplo, bueno, no sé si siempre queda claro a qué se refieren las variables. Hay algunos, por ejemplo, bueno, países, en este caso sería entonces que países con alta educación, las recesión duran menos, por ejemplo. Cuando hay guerra también duran menos, que tal vez tiene que ver con que es un programa keynesiano de estimulación de la economía. No, tampoco me meto mucho en la discusión de qué exactamente significa en cada caso. Lo que me importa realmente es los choques monetarios. Entonces, ahí es como la Federal Fund Rate, es el de hasta abajo, que sí está asociado con recesiones más largas o más dificultad de salir de una. Pero arriba, la primera, es la monetary shock. Gracias. Sí. ¿Cuál es la? Gracias. No, entonces, ahí están los exógenos, que ahí sí veo todo el sample, todas las observaciones, no veo un efecto, pero entonces llego a la interacción. Entonces, es una interacción del choque monetario exógeno con PIB per cápita. Entonces, lo que dice esto, que tampoco es muy fácil de captar el mensaje, porque no es tan intuitivo, pero lo que dice básicamente es que los países de ingresos más bajos, en países de ingresos más bajos, afecta más un choque monetario externo, ¿no? Entonces, esto no se ve nada. Bueno, no se ven tengo ahí, creo que siempre de mover de mi Mac a otras computadoras, a veces desaparece mucho. También hay, bueno, variables de confidencia. Pero bueno, era un esfuerzo de resumir el mensaje principal. Entonces, entre más bajo el PIB per cápita, más afecta un choque monetario externo, ¿no? Entonces, más afecta una subida de la tasa de interés en Estados Unidos.
Eso es básicamente ¿no? En pocas palabras, a lo que quiero llegar y lo que quería probar, y que también confirma las ideas y expectativas que tenía al inicio. Entonces, en resumen, que sí, las políticas monetarias de la Federal Reserve Bank tienen implicaciones globales, y estos efectos son asimétricos, ¿no? Entonces, afecta mucho más en países periféricos que en países del centro. Entonces, bueno, de acuerdo con argumentos de varios autores, ¿no? De que hablan de asimetrías globales en el sistema monetario. Y eso también, bueno, también sabemos también que la Federal Reserve Bank lo sabe, ¿no? Entonces, una de las consideraciones de cambiar su política de interés es también qué repercusiones tiene sobre la economía global, ¿no? Entonces, tampoco es algo que no tienen conciencia. Entonces, también están todas las lecciones aprendidas, no sé si así aprendidas, están las lecciones de las políticas, ¿no? Del Volkershock y todo eso que ha pasado, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que también es interesante ver que realmente empíricamente parece haber también hay un efecto diferente en países periféricos que en países de altos ingresos per cápita, ¿no? Entonces, bueno, no he hablado mucho de soluciones, pero bueno, ahí es la pregunta, entonces, ¿qué hacer en una situación así? Entonces, tal vez en teoría podría haber soluciones globales que tienen que ver con reformas, tal vez de una arquitectura financiera global. En la ausencia de tal solución, pues ahí la pregunta, ¿cuáles son las soluciones nacionales, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta discusión no la voy a tocar ahora, pero tal vez en la discusión, entonces tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para políticas macroeconómicas, la apertura de cuentas de capital, etcétera? Tengo ahí varias, creo que también como les dije, es un poco un paper que dejé ahí, no lo he terminado, entonces creo que sí ya tiene algo, pero quería también agregarle más. Entonces también ahí tengo curiosidad de también escuchar sus opiniones. Entonces me gustaría también ponerle otro más sobre los mecanismos de transmisión, exactamente, algo un poco más detallado, y cuál es exactamente el mecanismo, ¿no? Entonces, ¿es porque afecta a políticas monetarias? ¿Es porque afecta a políticas fiscales, etcétera? Bueno, entonces ahí estoy. Gracias. Gracias, Cristian. Ahora damos la palabra a la doctora Marcia Solorza. Su tema que va a exponer es financiarización y política monetaria en países emergentes, una mirada reflexiva hacia América Latina, Argentina, Brasil y México. Su semblanza breve es la que tengo aquí. Realizó sus estudios de licenciatura en la facultad de la UNAM, Facultad de Economía, la maestría en el doctorado en la División de Estudios de aquí, también en el posgrado de Economía. Ha desempeñado labores académicas de docencia e investigación y el doctorado, me salté esa línea, maestría y doctorado aquí en el posgrado de Economía. Pues mi compañera. Perdón. Es que el trabajo le cuesta a uno. Ha desempeñado labores académicas de docencia, es que estudiamos juntos, se me olvidó. Ha desempeñado labores académicas de docencia e investigación en licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM. Ha publicado 2 libros, uno de ellos en coautoría, 5 capítulos del libro y más de 20 artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado como ponente en 30 eventos académicos realizados en México, Estados Unidos y España. Ha colaborado como investigadora participante en 17 proyectos de investigación y ha sido coordinadora de seminarios y coeditora de números de revistas como Economía Informa de la Facultad de Economía de la UNAM. Marcia, te damos la palabra. Gracias. Hasta por 25 minutos máximo. Gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a las organizadoras del evento, a las doctoras Mónica Meireles y Claudia Maya, grandes amigas que no se olvidan de uno como aquí, Roberto Soto. No, bromeando. Sí, que de pronto lo desconocen a uno. Bueno,
Este es un tema muy rico, está desde el punto de vista del enfoque pues keynesiano, ¿no? Total y absolutamente. Y entonces, bueno, esta es la agenda de lo que yo voy a tratar de ver. Estas son las hipótesis. ¿Qué es lo que me interesa presentar el día de hoy? Es el hecho de saber cómo los procesos de desregulación, liberalización y todas las reformas estructurales de los sistemas financieros han llevado a que nuestras economías se inscriban en los circuitos financieros y monetarios internacionales, en el llamado proceso de financiarización, y que sea una integración básicamente indisoluble hasta el día de hoy. Entonces voy a ir viendo cómo se van transformando y de aquí parto obviamente a ver cómo desde la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Y básicamente desde la década de los 70 del siglo XX, que se abandona el sistema monetario internacional planteado justamente al que se llegó a acuerdo ahí, son un marco muy importante. ¿Para qué? Para que se den todas estas transformaciones económicas, políticas y sobre todo financieras a nivel mundial. Bueno, en esa dirección trato de ver cómo se va desarrollando todo este proceso en México, Brasil y Argentina, ¿no? Y bueno, ya saben que a nuestros países les han llamado países del tercer mundo, países en desarrollo, países emergentes. Hoy se habla de sur global en el sentido de Cari Polanyi. Y entonces, básicamente, bueno, el que guste, hay un libro de un artículo muy rico de Héctor Guillén Romo acerca de qué implicaciones tiene cada uno de estos conceptos, ¿no? Del mundo. Entonces es muy importante y lo voy a tratar de ver y voy a tratar de acortar la presentación porque es bastante larga, ¿no? Entonces, vamos a ver que a partir de la década de los 70, bueno, nuestros países se van endeudando crecientemente. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, que obviamente la troika de aquel momento, que era el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos, van, y obviamente la banca transnacional con la que nuestros países estaban hondamente y profundamente endeudados, van a obligar a toda una serie de cambios estructurales en nuestras economías y sobre todo aplicar políticas monetarias totalmente restrictivas y también las políticas fiscales. Aquí voy a hacer una acotación. Básicamente las políticas monetarias y las políticas fiscales van totalmente de la mano, no puede haber una que sea restrictiva y la otra expansiva. Los efectos serían totalmente adversos para nuestras economías, más de lo que ya lo son en el sentido de toda la imposición que efectivamente viene desde afuera y como planteó el doctor Ambrosius, bueno, están expuestos a toda una vulnerabilidad impresionante venida desde allá. Entonces, nuestros países, bueno, en la década de los 80 se les obliga, porque realmente sí se les obliga a adoptar el consenso de Washington y obviamente el control de la inflación. ¿Y cómo se va a empezar a hacer eso? Se va a empezar a hacer a través, del control de los agregados monetarios. Básicamente, bueno, tenemos en política monetaria y todos conocemos a través de los bancos centrales lo que son los agregados monetarios M1, M2, M3 y M4 y básicamente lo que van a controlar en aquel momento inicialmente es M1 y posteriormente M2. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al nuevo consenso monetario, o sea, la nueva síntesis neoclásica, básicamente nuestro dinero ya es endógeno, no es un dinero exógeno, sino que se empieza a generar dinero crédito, ¿no? Que el Banco Central también lo va a empezar a crear por demanda, por consiguiente, realmente se tienen que abandonar, y lo vamos a ver ahorita, el control de los agregados monetarios. Básicamente se va a generar mucha inestabilidad para controlar como una variable importante para controlar la tasa de inflación. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver. Bueno, ¿esto a qué va a dar lugar? Va a dar lugar a que todas estas transformaciones de los circuitos financieros globalizados van a llevar al ascenso del capital financiero sobre el capital productivo y se va a redefinir completamente el comportamiento del financiamiento del desarrollo. Entonces, este proceso se va a llamar proceso de financiarización y ahí tenemos básicamente estudiar la financiarización en nuestros países, o se hace desde el enfoque poskeynesiano o se hace desde el enfoque marxista, porque básicamente son las dos teorías heterodoxas que plantean lo que es el proceso de la financiarización. Esta conceptualización es básicamente la conceptualización, no, es muy amplia, yo solamente recogí algunos autores y obviamente estos conceptos de financiarización son para las economías desarrolladas.
Pero ¿qué pasa con nuestras economías emergentes o del sur global? Pues también se inscriben dentro del proceso de financiarización, y ahí básicamente lo que vamos a tener es las visiones de Stockhammer muy completa y la de Lapavitsa. Lapavitsa obviamente desde el punto de vista, desde el enfoque marxista, y Stockhammer desde el punto de vista post-keynesiano, pero ambos coinciden entre sí en que es un proceso prácticamente subordinado. ¿Por qué razón? Porque Lapavitsa lo dice abiertamente cómo influyen los procesos de los países desarrollados, y en el caso de Stockhammer y Karkowski lo van a plantear a partir de 6 aspectos que obviamente, si ustedes se dan cuenta, los 6 aspectos que tienen que ver con la financiarización son básicamente impuestos desde el exterior a nuestras economías, ¿no? Bueno, en este proceso de financiarización, lo primero que se obliga a los países emergentes es a llevar adelante un proceso de apertura económica financiera. ¿Qué quiere decir? Que se abran las cuentas de capital y que se permita entonces la entrada masiva de flujos de capital, y obviamente esto significa lo siguiente: de acuerdo al índice Chineito de la Universidad de Harvard, estamos ahí viendo cómo se están midiendo los índices de flujos de flujos financieros a nuestros países, y qué es lo que va a pasar. En el caso en que sean negativos, lo que está planteando es que en lugar de que los flujos financieros permanezcan en México o en Argentina o en Brasil, quiere decir que así como entran, salen. O sea, no esperan a una coyuntura adversa, simple y sencillamente entran y salen. ¿Por qué? Porque ante cambios de flujos de los cambios de los tipos de cambio o cualquier variación de la tasa de interés, está haciendo que los flujos financieros inmediatamente salgan. O sea, hagan de cuenta el efecto zancudo, pican, o sea, comen y se van, ¿no? O sea, toman la ganancia y salen, ¿no? Eso es exactamente lo que van haciendo. Bueno, entonces, esa apertura, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que las transferencias netas de recursos, que aquí se ven viendo todavía más, tienen una situación, los negativos quiere decir con mayor razón que salen, que tienen el efecto que acabo de decir. Bueno, estos 3 países, además de los 3 países que yo he estado analizando, ¿qué características tienen? Que están muy limitados en sus estructuras económicas. Y básicamente, ¿por qué? Porque lo que es la estructura laboral está muy restringida y poco capacitada, o sea, hay poca educación, ¿no? Y el sector empresarial es un sector empresarial cada vez más corporativo, lo cual va impidiendo una diversificación productiva, una diversificación comercial y también una diversificación financiera. Y aquí lo voy a plantear, es el caso. Hoy día, aunque tengamos 2 bolsas de valores en México, por ejemplo, si nos damos cuenta, la nueva bolsa de valores no es más que una sucursal de la bolsa de valores que ya teníamos. En realidad no hay nuevos tiradores en la bolsa, no hay nuevos emisores, la pretensión era que financiarizar también a las pequeñas y medianas empresas, y las pequeñas y medianas empresas no se han financiarizado. Ahorita voy a señalar por qué. Entonces, lo que va ocurriendo es que las mismas empresas, ya los grandes corporativos que ya venían trabajando en la bolsa de valores que teníamos, pues también se van a centrar en la nueva bolsa de valores. Bueno, entonces, en este contexto de apertura, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nos va a pasar una situación muy importante. Adicional a todo lo que ya nos habían impuesto en la década de los 70 y de los 80, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos van a obligar a que apliquemos una política monetaria adicional que se llama el self-insurance. ¿En qué consiste? En los 3 puntos que están ahí, básicamente, lo cual significa que nos hacen más vulnerables y más dependientes de lo que es la emisión monetaria de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestras reservas internacionales están en dólares. Entonces, nosotros necesitamos forzosamente tener un colchón de reservas muy grande. ¿Para qué? Para cualquier eventualidad que tengamos, ya sea de deuda de corto plazo que no podamos cubrir, o bien por alguna situación de cambio repentino de la tasa de interés en la Reserva Federal, como había señalado el doctor Ambrosius. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Esto lo que nos va a pasar es que justamente al estar teniendo que cumplir, México tiene que estar pagando permanentemente un señoreaje a los Estados Unidos,
¿Por qué? Porque nosotros no emitimos los dólares. Entonces, lo que además significa, si antes teníamos petróleo para vender y con eso cubríamos esta necesidad de las reservas, pues hoy yo les digo una y otra vez a mis alumnos que traten muy bien a nuestros conciudadanos que se fueron a Estados Unidos, porque dependemos más de las reservas, de las remesas, que envían los migrantes para poder cumplir con ese requisito de las reservas internacionales, ¿no? ¿A quién beneficia esa apertura financiera, de esos flujos financieros que entran y salen, y que, bueno, obviamente obligan al Banco Central a que esté elevando la tasa de interés para poder que se vean beneficiados? ¿A quién, y obviamente también tengamos el self-insurance a la par? ¿A quién beneficia? Pues beneficia obviamente a los países exportadores de capital, que para nosotros básicamente son los Estados Unidos y es el emisor del dinero mundial, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es? A la par de aplicar estas medidas de apertura económica, también tenemos la obligación por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, de aplicar una política monetaria restrictiva que ya abandonamos en aquel momento, en los 80, abandonamos controlar por los agregados monetarios y vamos a tener que aplicar el modelo Inflation Targeting. Y este modelo de Inflation Targeting, ahí tengo alrededor de 8 medidas que se exigen. Bueno, estas son previas a que pudiera aplicar el Banco Central el Inflation Targeting. No todos los países emergentes lo aplican, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica hay varios países que apenas están en la idea de si lo aplican o no lo aplican el Inflation Targeting. A nosotros, básicamente, desde mediados de la década de los 90, nos obligaron a aplicarlo, aunque oficialmente México lo tomó, por ejemplo, en el 2001. Argentina, por ejemplo, ha ido y ha venido del Inflation Targeting, y obviamente en el periodo de Cristina Kirchner no lo aplicaron. Ahora con Macri otra vez nada más tienen un problema, que es el Inflation Targeting para poderse aplicar, por eso primero se controlaron los agregados monetarios, es que la tasa de inflación tiene que ser de un dígito, ¿no? Esa es una. Otra, que tienen que aplicarse metas explícitas de inflación. ¿Y eso qué significa las metas explícitas de inflación? Que cada año tenga que salir el director del Banco Central a explicar cuál es el objetivo a cumplir que alcance la tasa de inflación en ese año. Otra, tiene que determinarse o una meta numérica o una meta de rango, ¿no? En el caso de México, nuestro rango es 3 más menos 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en diciembre de 2017, con creces superamos el 3 más menos 1, ¿no? El 3 más 1. Y todavía ahorita nuestra tasa de inflación está por encima del 4%, o sea, está superando el 3 más 1. Entonces, ¿eso qué es lo que nos obliga? Nos obliga a que se tenga que aplicar cada vez más una política más restrictiva, ¿ya? Quiere decir, y una política más restrictiva, ahorita voy a decir qué es lo que implica. Bueno, entonces, además de esto, hay una cuestión. Se puede dirigir a unas metas de inflación estrictas o a unas metas de inflación flexibles. Básicamente en los países desarrollados siguen un inflation targeting de metas de inflación flexibles. ¿Qué quiere decir? Que pueden seguir políticas acomodaticias. El Banco Central puede determinar si lo que hace es depreciar o apreciar el tipo de cambio, si eleva o no eleva la tasa de interés, y lo que tiene que ver entonces bajo el mecanismo de transmisión, que es lo que afecta. Por ejemplo, en la FED, el objetivo es doble, ¿no? Y podríamos decir hasta triple. ¿Por qué? Porque es controlar la inflación, más no mermar el crecimiento, sino impulsarlo, y no afectar la tasa de empleo. En el caso de México, esa es una política monetaria flexible. En el caso de México, se casaron completamente, pero sin divorcio, con el Inflation Targeting. Entonces, aplican metas de inflación estrictas. ¿Qué quiere decir? Que a costa de lo que sea, lo que hay que hacer es controlar la tasa de inflación, ¿no? Entonces, esto es muy dañino. ¿Cómo podría relajarse un poquito este Inflation Targeting? Bueno, es un problema de institucionalización del régimen o sistema monetario. ¿Quiénes influyen ahí? Influyen las instituciones económicas y financieras en las decisiones de la toma de qué régimen aplicar, pero también influyen las instituciones políticas, básicamente los congresos, ¿no? Entonces, influyen los mercados financieros e influyen funcionarios públicos. Entonces, si nos damos cuenta, realmente podría no ser tan complicado
¿Por qué más ahorita que ha cambiado el Congreso? Sin embargo, hay una situación, en el caso de México, la meta de inflación es un mandato constitucional. Entonces, se tendría que reformar nuevamente la Constitución para poder alterar todo, ¿no? Este es un problema que tenemos. Bueno, ¿cómo se aplica esta política monetaria? Se aplica a partir del nuevo consenso monetario, que se basa en las 3 ecuaciones que están ahí. Básicamente, la ecuación 1 depende de la 2 y de la 3, ¿no? Y básicamente de la 3. La segunda, que es la curva de Phillips, contempla la Nairo, o sea, no contempla simplemente la curva de Phillips, sino que es lo que va a decir que el desempleo el nivel de empleo que se toma es el nivel de largo plazo y no se va a afectar el nivel de empleo cada vez que se controle la tasa de inflación, ¿no? Entonces, es eso, y a partir de ahí, de la curva de Phillips, toman lo que en teoría se llama la base de Wicksell, de Knuth-Wicksell, y Knuth-Wicksell lo que va a plantear es que existe una tasa natural de interés y una tasa de referencia o tasa de mercado, sobre cuál va a influir. Lo que va a hacer es lo siguiente, va a constituir en lo que es la brecha de producto, ¿no? La brecha de inflación, y lo que se va a mover son las tasas de inflación, las tasas de interés, perdón. Cada vez que el Banco Central mueva la tasa de interés de mercado, entonces, ¿qué quiere decir? Que la va a mover hacia arriba o hacia abajo de la tasa natural de interés. Si la tasa de interés natural de mercado es menor que la tasa, o sea, la tasa de interés natural es menor que la tasa de interés de mercado, ahí es en el momento en que se puede pedir prestado, ¿no? Para poder invertir. ¿Por qué? Porque se estima que la tasa de beneficio va a estar por encima del diferencial de las tasas de interés. ¿Me estoy? Ahí, en ese caso, el Banco Central sí estaría moviendo la tasa de interés en función de promover la inversión. En el caso contrario, prácticamente para nada, ¿no? Igual, ahora, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué pasa cuando hay una devaluación, ¿no? O cuando hay una apreciación de la moneda. Obviamente, aunque aparezca que no está contemplado ahí en la regla monetaria que tiene que ver con la regla de Taylor y la curva de Phillips, sí tiene que ver, y tiene que ver con la primera ecuación, así como tiene la tasa de interés. Cada vez que se sube la tasa de interés respecto a la tasa natural y se ensancha la brecha, ¿qué es lo que va a pasar? La demanda agregada se deprime. Si se deprime la demanda agregada, se deprime la inversión, y si se deprime la inversión, cae el producto, y obviamente aumentará la tasa de desempleo o aumentará la tasa de empleo vulnerable. Acá en el tipo de cambio, ¿qué es lo que pasa? El tipo de cambio, cada vez que se modifique, si se deprecia el peso, ¿en qué va a afectar? Va a aumentar nuestras exportaciones. Pero aquí tenemos un problema en el caso mexicano, que no es precisamente el caso de Brasil y de Argentina, que es el componente importado tan grande que tienen nuestros productos, ¿no?, de exportación, y entonces sí nos afecta de nuevo en la demanda agregada. Bueno, después de que pasa todo esto, ¿qué va acompañado esto? Va acompañado de la presión internacional para reestructurar todo el marco prudencial financiero, el micro y el macro prudencial. Entonces, la arquitectura de la institucional financiera se va a tener que cambiar, ¿no? Y la transformación de los comportamientos de los corporativos financieros también se va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, bueno, la participación de los bancos en el mercado de valores va a ser cada vez más importante como un apostador más, y no cualquier apostador, sino más grande. Y en nuestras economías, aquí viene algo que yo dejé de lado un poquito hace un rato, y es el hecho de que nuestras empresas, fíjense bien, nuestras empresas medianas y pequeñas y microempresas se financian a través del crédito bancario. Por eso les pega tanto cualquier movimiento en la tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que son sistemas basados en la banca, que es el Bank Wechsel. Y en cambio, ¿qué es lo que están proponiendo los países desarrollados? Que lo cambiemos a estar desarrollados a través de una estructura de mercado. Esto no se ha logrado en nuestros países para nada, ¿no? Entonces, además, se estableció como una condición, ¿para qué? Para poder que para los flujos financieros desde el exterior. Y por otro lado también, ¿para qué? Para tratar de imponer el IT o Inflation Targeting. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo economías como la mexicana, muy claro,
que como tenían una inestabilidad bancaria tan grande, ¿qué fue lo que decidieron? Extranjerizar la banca, ¿ya? Eso fue lo que hicieron, la extranjerizaron. Pero la extranjerización de la banca, que obviamente en Brasil fue mucho menos porque la banca extranjera salió muy rápido, pero en Argentina también fue un caso en donde salieron, y si se dan cuenta, México es el que sigue teniendo el nivel de activos extranjeros todavía muy alto. Llegó a estar casi al 90%, hoy es el 65.9%, y eso gracias a la fusión entre Banorte, ICSE e Interacciones, ¿no? Básicamente, y que han ascendido otros pequeños bancos de nicho. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la banca? La banca que esté en México, por ejemplo, participa en los mercados, no solamente en el mercado mexicano, participa en los mercados mundiales, Wall Street, en Europa, en diferentes lugares. Pero ¿qué es lo que ha transmitido el hecho de que la banca extranjera esté tan presente en nuestros países? Pues lo que está ahí en el segmento de abajo, que voy muy rápido porque si no Roberto me excomulga aquí. Entonces, ¿para qué? Fue segmentando la banca. Aunque nosotros no lo querramos ver, aplica como banca múltiple, como banca universal, pero la banca al interior tiene cajones, ¿no? Tiene digamos, oficinas especializadas. Entonces, cada oficina especializada o cada cajón tiene una función que cumplir dentro del banco, y obviamente tiene un cajón de banca empresarial, tiene un cajón de banca de crédito, etcétera, de crédito personal y demás. Bueno, aquí hay una cuestión muy importante. Al irse segmentando, aquí entra el proceso de la revolución digital o la revolución tecnológica y se hace par. ¿Qué es lo que están haciendo la banca a nivel de México, Brasil y Argentina? Bueno, a Brasil ya prácticamente le van a desaparecer, como Lula no va a ganar, le van a desaparecer la banca de desarrollo, que es la banca muy grande, o sea, la banca pública. Están tratando ya está el planteamiento de privatizarla, ¿no? Entonces, lo que están haciendo básicamente es aplicar toda la innovación tecnológica. Hacia donde está yendo más es hacia la banca. Entonces, en la banca que nosotros tenemos, pues cada vez nosotros vemos más manejos de tarjeta de crédito, de tarjetas de débito, de operaciones en multicajas, en practicajas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica está penetrando, o sea, la digitalización, y no nos sorprenda la robotización en poco tiempo de todo lo que es eso, ¿no? Pero ¿qué también está haciendo la banca? Bueno, tiene un cajón de crédito hipotecario, un cajón de crédito automotriz, un crédito de crédito inmobiliario, ¿no? Y un cajón de crédito personal. ¿Qué es lo que están haciendo a través del proceso de financiarización en América Latina? Endeudar más a los hogares, ¿no? Crecientemente los hogares están aumentando. Y ahí está cómo está creciendo todo el uso de ATMs, ¿no? Tenemos los bancos, tenemos las sucursales y los ATMs, incluso hoy día tenemos ATMs especializados. Pero esto que ha llevado a que con todo este proceso lo que ha habido es una profundización financiera y desarrollo, porque hay una profundización del crédito, ¿no? Y ahí estamos viendo el porcentaje que cada vez va creciendo del crédito total respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, es altamente masivo lo que está pasando. Bueno, estamos viendo, y la tenencia de tarjetas de crédito y de débito está, pero explosivo. Bueno, esto lo que está haciendo es que nuestras economías está teniendo una explosión, una expansión, un acceso crediticio impresionante, lo cual quiere decir que la posibilidad, o sea, la inestabilidad financiera no necesitamos ya importarla, la tenemos aquí, y en cualquier momento esto puede estallar de una manera impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque además hay una cuestión, la banca, aunque ustedes no lo crean, y me voy a atrever a decir algo, pero ellos mismos promueven lo que es el robo de identidad, ¿no? Lo que es el robo a través de ATMs, etcétera, etcétera, y son los bancos los que más se resisten a aplicar nuevas arquitecturas financieras. ¿En quién delegan la responsabilidad? En los usuarios, ¿no? Y todo lo que es a través de la digitalización de las actividades de la banca, como lo hacemos a través de Internet, ¿no? Todo el Internet de cosas y la nube y etcétera, etcétera, todo eso está llevando justamente a una gran vulnerabilidad del cliente. ¿Por qué? Porque, y además obligadamente, yo me presenté a un banco el viernes y me dijeron, si usted no baja una app en este momento a su celular, no le podemos proporcionar del dinero que usted tiene en su cuenta.
así de ese tamaño está la banca, y por ejemplo en México. Entonces quiere decir que la digitalización está muy amplia y que la autogestión del cliente cada vez va a ser mayor. ¿Por qué? Porque si ustedes van, las sucursales se van a hacer bien chiquititas y cada vez vamos a tener menos personal que esté ahí al frente, ¿no? Entonces, todas estas innovaciones son cada vez más propulsoras ¿de qué? Para la banca de la maximización del beneficio, pero para nuestras economías de la financiarización. Por esta razón es que yo ahí diverjo un poquito de Stockhammer, de decir que ya nuestras economías se han ido a desarrollarse a través de los mercados. No, todavía sigue siendo muy, muy importante la banca en estos objetivos y en esta ocasión. Entonces, el proceso de financiarización, ¿qué es lo que significa? Elevar los niveles de competencia, que exigen obviamente elevar también los niveles de competitividad, ¿no? Y obviamente esto no se va a referir a espacios nacionales, si son espacios regionales y sobre todo espacios mundiales. ¿Esto qué ha significado? Ha significado una mayor concentración y centralización del capital, que ha llevado a que haya fusiones y adquisiciones cada vez más grandes y los conglomerados tengan cada vez más un brazo financiero cada vez más desarrollado. Y obviamente esas empresas, sobre todo las financieras, se conviertan hoy día en América Latina en corporaciones multinacionales o, en nuestro caso, en translatinas o metalatinas. ¿Qué es lo que significa? Nosotros ya tenemos, o sea, bancos chilenos en Centroamérica y en México, bancos brasileños en México y en otros lados. Aquí está el cuadrito que yo me hice de cómo van los bancos. Obviamente, como México tuvo una banca no mexicana, va más atrasado en ese proceso de translatinas, que sí lo tiene muy desarrollado Brasil, que lo tiene muy desarrollado Argentina, y obviamente yo como en otro artículo analicé a Chile, y Chile obviamente también está entrando, y Colombia está entrando a Centroamérica, ¿no? Grandemente Bancolombia compró mucho en Costa Rica, ha comprado en Honduras, ha comprado en Panamá, ¿no? Y obviamente, aunque Panamá sea un paraíso fiscal, está haciendo este proceso cada vez más. Bueno, ¿esto a qué ha llevado? A que las operaciones especulativas por parte de la banca cada vez sean mayores. Y esas operaciones especulativas, pues a lo que ha llevado es a obtener mayor rentabilidad, pero no sobre los activos, sino sobre la propiedad de los bancos. Por eso el ROE es más alto que la ROA, ¿ya? No es sobre los activos, sino sobre la propiedad. Y esto cada vez va siendo muy importante, y esto no es un movimiento que se restringe a América Latina, Argentina, Brasil y México, a Chile, Perú, Colombia, no. Este es un proceso a nivel mundial en donde analizándolo, este proceso está cada vez más creciente. Bueno, ya casi no sé si para terminar. Bueno, ya casi me queda poquito, por favor, Roberto. Entonces, sí, bueno, entonces quiere decir que si ustedes ven, ahí tenemos cómo van obligadamente creciendo también las reservas internacionales y cómo este proceso va cada vez impulsando más a la especulación, y la especulación en nuestros países no se ha dado a través exclusivamente de lo que es la colocación de derivados, que nuestro MEXDER es muy chiquitito, por ejemplo, ¿no? Sino básicamente la especulación ha venido a partir de inversionistas institucionales que han entrado, pero a invertir a bonos públicos, ¿no? Eso, a las pensiones, ¿no? A las pensiones y jubilaciones. Esos son los puntos en donde más han entrado los flujos financieros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en Brasil y en México los bonos corporativos han sido muy importantes. Sin embargo, cada vez y de manera más creciente, nuestras empresas multinacionales se financian a través de la emisión de acciones comunes en los mercados financieros internacionales a través de cada brazo financiero. Bueno, entonces, la emisión de bonos públicos y de bonos bancarios y de bonos corporativos, pero todos ligados a moneda extranjera, esos son los que han crecido en nuestros países. Los otros no,
¿no? Y además, ahora ya tenemos un brazo bancario que aquí no señalé, pero son todas las empresas departamentales, ¿no? Aquí en México, para los que está el público mexicano, por ejemplo, si ustedes van y le piden prestado a Palacio de Hierro, les presta, si le piden a Liverpool, les presta, si le piden a Suburbia, les presta, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque a través, operan como banca comercial, en simplemente lo que son cajones de préstamo, ¿no? Y bueno, entonces, el acceso a los mercados de renta variable pues ha sido limitado, ¿no? Y el listado de empresas inscritas en nuestras bolsas es pequeño, y los mercados de productos alternativos, como son los derivados, el factoraje y demás, pues prácticamente se ha mantenido limitado. Simplemente lo que ha sido es que por dónde ha proliferado, a través de la red, ¿no? A través de la compra online. Si uno entra, no solamente tiene simuladores, sino también tiene directamente juego a través de colocación, a través de esquemas de juego, ¿no? Entonces, y las negociaciones que hay más en nuestros países son a través de swaps con subyacentes tasas de interés, opciones y forwards, ¿no? Básicamente, todos obviamente negociados en dólares, pero todavía no son significativos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que esto obliga? Pues obliga a que nuestros bancos centrales cada vez tengan que esterilizar más, ¿no? Óiganlo bien, a través de operaciones de mercado abierto, y lo pueden hacer a través de colocación directa de reservas internacionales o a través de colocación de bonos públicos, o bien a la recompra ya sea cuando quieren inyectar liquidez o cuando quieren retirar liquidez, ¿no? Bueno, finalmente, para ya no aburrirlos más, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Que los costos de la financiarización en los países latinoamericanos ha sido muy alto, muy alto. Muy alto, y no me fui a querer plantear ya por cuestiones de tiempo, pero traía las gráficas de cómo han alterado nuestros niveles de contratación de fuerza de trabajo. Es impresionante, ¿no? Y nuestra vulnerabilidad es a niveles extraordinarios, cada vez más no tienen idea. México, Costa Rica, igual es México, Costa Rica, que Colombia, que Argentina, que Chile, que Brasil, todos lo que es el empleo vulnerable está en un crecimiento impresionante. Entonces, ahí hay un costo muy alto a nivel de ingreso, ¿no? Si trajéramos también por deciles o por quintiles cómo está, o el coeficiente de Gini, veríamos claramente que hay un retroceso enorme, ¿no? Los niveles de empobrecimiento son muy altos, ¿no? Ya se reconoce que, por ejemplo, México, el 65% de la población está en pobreza, y no, como una alumna me dijo, bueno, estamos en pobreza, pero ¿en qué tipo de pobreza? Le dije, no importa la clasificación que se haya puesto el Fondo Monetario Internacional para simularnos que somos menos pobres, ¿no? De todas maneras somos pobres, ¿no? Y obviamente en retroceso, ¿de qué va? De que cada vez se haga más chiquita la clase media. El Banco Interamericano de Desarrollo, en el informe anual de 2017 presentado la semana pasada, señaló que México, de todos los países de América Latina, es el que tiene la clase media más bajita, es el 25% del total de su población, o sea que ya rebasó los 30 millones de pobres, de clase media, apenas son 30 millones o por debajo de 30 millones la clase media en México. Imagínense lo que significa eso. Si lo cerramos en 120 millones de habitantes, pues sí son 30 millones, ¿no? Pero ya sabemos que somos más de 120 millones de habitantes, entonces es menos del 30% lo que compone a la clase media en nuestro país, ¿no? Entonces, obviamente quiere decir que el nivel de empobrecimiento de la clase media va de manera acelerada. Bueno, ese es uno de los costos de la financiarización. ¿Cómo se va a tratar de resarcir? A través de habilidades tecnológicas, ¿no? Y a través de educación tecnológica para tratar de ascender a los empleos que se estén formando. Esa es la forma. Sin embargo, bajo empleo precario, sin seguridad social, ¿no? Contratado por outsourcing o por freelance. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros países? Las tasas de crecimiento o no son lo suficientemente altas para que pueda, obviamente, la población salir ligeramente de la pobreza, o hay una tendencia al estancamiento, como es el caso de México, ¿no? Que tenemos creciendo desde hace 20 o 25, 30 años al 1.5% promedio anual. Bueno, entonces, ¿esto para qué ha sido? Para atraer flujos internacionales de capital que han elevado las tasas de interés de corto plazo, y obviamente ahí directo va el empobrecimiento de la población,
¿no? Y bueno, la esterilización monetaria que ya señalaba hace un rato ha implicado un tributo muy fuerte de señoreaje hacia los Estados Unidos, que se lo pagamos y se lo pagamos y se lo pagamos, y bueno, se ha impulsado el crecimiento de los mercados financieros, pero no se ha logrado el propósito que han tenido los inversionistas institucionales y obviamente los países desarrollados, ¿no? Entonces, el sistema bancario extranjero y doméstico ha generado grandes multinacionales, ¿no?, en nuestros países, y ha complejizado todo el funcionamiento. ¿Para qué? Para lograr maximizar su beneficio. Así es que de esta manera, bueno, incluso el crédito bancario no ha estado dirigido prioritariamente a las actividades productivas. ¿Ha estado a qué? A créditos inmobiliarios, a créditos automotrices, ¿no?, a créditos personales. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en el caso de México y en el caso de los países Brasil y Argentina también, con la entrada de todas las automotrices, pues obviamente a quién se está financiando, a quién se está beneficiando a través de esos créditos a la automotriz, pues a comprar autos, pues a las automotrices. Obviamente la entrada masiva de las empresas inmobiliarias con créditos inmobiliarios, a quién se está apoyando, a todas esas empresas inmobiliarias. ¿Hay un crecimiento acelerado de endeudamiento individual? Sí, ¿no? Obviamente, ¿qué quiere decir? Que la banca se está apropiando cada vez más de los ingresos personales. O sea, no solamente estamos siendo explotados directamente por los empresarios, sino también cuando trabajamos para un empresario, sino también por la banca, ¿no? Y pues muchas gracias. Eso es un poco de la bibliografía que utilicé. Gracias, Marcia. Ahora le damos la palabra a Esmeralda, Claudia Esmeralda, para el comentario, los comentarios. Si pueden prender la luz de este lado, está bastante oscuro. Pues muy interesantes ambas ponencias. De cierta forma hay pues hay una postura opuesta y una contesta de cierta forma a la otra. Entonces, empezaré comentando algunas cosas de la ponencia de Cris, choques monetarios externos y políticas anticíclicas en economías periféricas. Como bien Marcia lo dice, la inestabilidad financiera ya la tenemos y muy avanzada dentro del país. No necesita, al menos en países con gran grado de apertura financiera, no necesita necesariamente algún movimiento de la Reserva Federal, de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para causar un choque externo y que la economía tenga problemas. Ya hay suficientes problemas internos tejidos a través de la financiarización y del tipo de política económica que se ha seguido, en particular tipo de política monetaria. Entonces, tenemos que, dentro de tu modelo, yo también hubiera contemplado ese grado de apertura, ese grado de dependencia que hay de los capitales extranjeros como variable. No sé si hay forma de medir, pero creo que sí lo he visto en algunos papers que tratan de ponerlo como variable, el grado de apertura financiera, y obviamente eso los hace mucho más vulnerables. Creo que no solamente es el choques externos, o sea, desde la literatura pues keynesiana y heterodoxa, tiene menos efecto estos choques externos. Este es un concepto un poco más de la teoría monetarista, de la teoría monetaria, el tratar de entender estos choques porque no entiende la correlación que hay y las interrelaciones que hay de las instituciones financieras, ¿sí?, que están tan conectadas, interconectadas a nivel global, que no solamente el movimiento en el tipo de cambio en la tasa de interés puede tirar una economía. Un tuit de Trump nos tiró el tipo de cambio de un día para otro. O lo que pasó en Turquía, o sea, la devaluación de la moneda turca le pegó al peso. Entonces, esas cosas salen un poco de este marco
de choques monetarios externos en la forma en como tú los tratas de medir en tu modelo. No todas las economías tienen la misma vulnerabilidad. En el caso de los países emergentes, puesto que sus economías están mucho más orientadas y dependientes a los flujos extranjeros, tienen más vulnerabilidad que otras economías más pequeñitas, que pueden estar también más cerradas y que pueden ser más empobrecidas, ¿no? No tienen tanta vulnerabilidad a estos choques externos. Yo coincido mucho más con el punto de vista de Marcia, hemos tratado algunos temas. No obstante, aquí sí, en el caso de México, por ser un país tan integrado a la economía estadounidense, las decisiones de la FED nos afectan, pero totalmente, prácticamente la política monetaria mexicana se diseña desde la FED. Entonces, eso no lo podemos evitar. Y bueno, fue muy enriquecedora la ponencia de Marcia, muy amplia. Más que comentarla, tengo algunas preguntas que las haré posteriormente. Es importante señalar que el no poder tener control de nuestra política monetaria, tampoco podemos tener la posibilidad de la utilización de la política fiscal. Entonces, eso hace aún más difícil el poder salir de cualquier recesión. El no tener el proceso de financiarización prácticamente ató de manos a economías como México para utilizar y diseñar políticas económicas procíclicas. No hay forma, prácticamente, no hay rango de libertad para utilizar políticas económicas para crecer. Al parecer todo está diseñado y muy bien orquestado para ir en contra, o sea, son más políticas procíclicas que anticíclicas. Entonces, pues yo solamente preguntaría a Marcia, en este contexto, ¿cuál sería la posibilidad de crecimiento de un país como México en este panorama, donde tenemos una gran fragilidad interna, una gran dependencia externa y no tenemos o no hay una planta productiva adecuada, no hay políticas industriales, no hay inversión, nuestra inversión, formación bruta de capital cada vez se reduce más, ¿sí? Cuando la única forma de generar empleos, de buscar o posibilitar el crecimiento es a través de la inversión bruta fija doméstica. Cuando la lógica de, pues ni siquiera de crecimiento, cuando la lógica económica va en sentido contrario. Entonces, quedaría hasta ahí mis comentarios y pues yo creo que sería la ronda de preguntas. Bien, ahora pasamos a las preguntas del público para después darle la palabra a los ponentes. Igual como en el auditorio, no se peleen y empecemos con las tres primeras. Sí. Bueno, gracias por las ponencias. A mí me llamó mucho la atención el modelo econométrico. Quería preguntar un poco sobre si al momento de plantearlo elegiste la metodología por la existencia de algunos otros estudios y en algún punto de la ponencia mencionaste que la FED sabe que cualquier movimiento afecta el desempeño de las otras economías. Entonces, lo que entendí es que trataste como variable externa a la tasa de variable independiente de la tasa de la FED. Mi pregunta es si en algún punto consideraste tomarla también como al mismo tiempo dependiente y si no sería, por ejemplo, una metodología quizás más común a los estudios en economía como vectores autorregresivos o cosas así, donde se asume que ambas pueden ser retroalimentadas. Y sí, creo que eso sería.
tengo dos preguntas más pedidos de comentario que preguntas para Cristian. Solo sácame de mi error, porque tú, en tu modelo, la concentración del ingreso medida por Gini era, cuanto mayor concentrado el ingreso, más difícil de salir de un episodio recesivo, ¿no? ¿Eso que daba tu modelo? No lo comenté ahí porque no quería meterme. De hecho, no estoy. Lo respondo. Ya, también. Porque es eso así, como que eso me. Porque, me olvidó comentar. Pero, sí, porque es justamente eso también, así como un poco pensando, ok, quedó muy claro tu argumento y tu punto, y bien corroborado la cuestión del impacto del choque externo, pero también yo creo que es eso, incorporar cuál es la esencia misma del subdesarrollo, que es la desigualdad en la distribución del ingreso, en la capacidad de reacción de nosotros, ¿no? Y la segunda pregunta era también, así como en el modelo entra, ok, quedó muy claro también la jerarquía, la idea de la jerarquía de monedas, pero cómo también el modelo capta lo que es diferencia entre regímenes monetarios, ¿no? En términos de dolarización formal, dolarización informal, de cuál es la composición del pasivo externo de esas economías periféricas, si afecta también la capacidad de reacción ahí. Y para Marcia una pregunta también, es solo si nos puedes hablar un poquitín más que quedó muy claro, así como el énfasis en la cuestión de la financiarización subordinada en términos de ese canal vía flujos de capitales. Pero hablar un poco más de lo que sería esa tendencia que la financiarización trae del cambio en las formas y en los modelos de negocio de la empresa no financiera y los hogares en los países de la periferia, y cómo eso puede también responder a un espacio de política monetaria o en efectos de política monetaria distintos en nuestros países. Si puedes hablar un poquitín más de eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las dos conferencias. No, yo le quería preguntar a Cristian si dentro de tu trabajo empírico has, digamos, revisado sensibilidades entre diferentes economías emergentes, es decir, supongo que habrá unas más sensibles a otros tipos de monedas, como las del norte de África, que pueden estar más cercanas a zona euro y demás. Eso me causa, digamos, curiosidad, y en términos técnicos, ¿cómo evitas otro tipo, digamos, de choques que en ciertos momentos pueden ser igual de importantes o más que el de la tasa, digamos, de interés? Era una pregunta. Para Marcia yo le quería preguntar, digamos, si es claro los efectos, digamos, distributivos que tiene inflation targeting, pero tal vez lo hablábamos esta mañana. O sea, yo siempre me pregunto, uno desde lo alternativo y cuando tiene tantas restricciones externas, ¿qué puede proponer a la política monetaria, ¿no? A propósito que alguien preguntaba en el público esta mañana, bueno, pero llegó AMLO a México y va a mantener el Banco Central Independiente. Yo me lo pregunto igual, o sea, realmente uno desde la teoría es muy sencillo cuestionar el inflation targeting porque claramente tiene efectos redistributivos y es el mecanismo para el que uno puede ver la financiarización en la política monetaria. Pero no sé si tú, que has estudiado más política monetaria en un escenario, digamos, de restricción externa, ¿qué podríamos proponer sin que inmediatamente tengas una fuga de capitales cuando decides parar inflation targeting en un contexto de economía abiertas y dependientes? Esas serían mis preguntas. Si no, pues damos la palabra en el mismo orden. Sí, muchas gracias por todas estas preguntas. Entonces, como está bueno presentar y volver a pensar sobre, sobre esto y cómo responder a algunos. Entonces, para empezar a responder a Claudia, pues dices que ya hay tanta inestabilidad
aquí que no necesitamos más externa, creo que no es tanto mi punto, ¿no? Porque yo lo veo más como una interacción. Entonces creo que los factores externos importan justamente. Creo que hay como una doble vía, una interacción entre factores domésticos y externos. Entonces el hecho de ser inestable tiene que ver con factores externos y al revés, por tener la inestabilidad doméstica, también importan factores globales, ¿no? Entonces lo veo más como que no estoy diciendo que lo demás no importa, ¿no? Pero estoy solamente pues poniendo énfasis en un factor que quiero aislar, que encima de toda la inestabilidad y todos los problemas que hay, es un factor adicional, ¿no? Entonces ahí también hay varias preguntas que iban un poco por ahí, entonces de una vez los respondo, lo que dice Diego y lo dice Mónica. Hay también diferencia dentro de países, obviamente. Entonces, como yo por ahora solo estoy viendo como un efecto promedio, condicionado por como un grado donde estar en la jerarquía, ni siquiera esto medido por PIB per cápita, que supongo que tiene algo que ver con dónde estamos en la jerarquía, ¿no? Entonces sí estoy consciente de que puede ser muy distinto según países, ¿no? Los factores o los factores de vulnerabilidad pueden ser muy, muy distintos según los países. Entonces, de hecho es como uno de los puntos en los que me quedé hace un año pensando que cómo sigo ahí, porque quedé un poco, pues está bien ver algo, pero me pareció un poco no tan satisfactorio quedarme nada más con este efecto promedio, ¿no? El universo de países o de recesiones no es tan grande de realmente poder trabajar tanto con este universo de datos, ¿no? Y ver como, por ejemplo, los países africanos, ver como subgrupos, ¿no? Y según algunos factores de vulnerabilidad, ¿no? Hay unos factores que tal vez nos ocurren que podrían ser importantes. Hay pues, el grado de integración financiera, por ejemplo, pero muchos otros, ¿no? ¿Qué tan vulnerables son países, no? Tienen reservas que tal vez les sirven como colchones. Hay muchas variables que hasta ahora solo están ahí como variables de control, pero en un segundo paso creo que tal vez pero no tengo una buena solución. Vale la pena como meterse más en esto, como ir un poco más allá de una dependencia promedia y ver un poco la heterogeneidad que hay dentro de un mundo del sur global, ¿no? Pero en eso estoy, ¿no? Y la verdad, tal vez sería también otro artículo, otro enfoque, pues algo más comparativo de diferentes experiencias, ¿no? Entonces no estoy seguro que sea realmente algo que hay. Con lo que estoy haciendo con este método, lo puedo bien responder, ¿no? Pero sí, creo que es algo que vale la pena, donde vale la pena seguir pensando, ¿no? No, pero eso también es como importante en cuanto a el otro comentario que dijiste, pues no tenemos margen de maniobra. Entonces, no sé, entonces un poco la pregunta, ¿hay heterogeneidad o no hay? ¿Hay diferencias de vulnerabilidad? ¿O es como todos son igual y no hay políticas anticíclicas? Entonces, tal vez sí hay alguno, y hay algunas variables que explican cierta variabilidad dentro, ¿no? Entonces, es un poco lo que dijimos en la mañana, o que dijiste, Mónica, como las variedades del capitalismo dependiente, ¿no? Pero es un poco la heterogeneidad dentro de este sur global que no me he metido mucho. Pregunta por qué elegí este modelo, que no es tan común. Lo decía por la que puede haber endogeneidad de las variables que elegiste, ¿no? En algún punto mencionaste que la FED estaba consciente de eso. Sí. Sí, de hecho, pues fueron dos preguntas. Uno sobre la endogeneidad. Entonces también, pues la FED también responde a lo que pasa en el mundo. Probablemente, sí, pero creo que eso sería como también otro tema, otra pregunta que hay que pensar cómo se puede responder a esta. Ahí entra como con conciencia de quiero separar esto de la variable de la FED. Entonces, como de esta idea de utilizar solo el factor exógeno, es como intentar quitar de la variable lo que la FED sabe. Entonces, lo que hacen ahí es
tienen todos los apuntes de las reuniones del Board of Governors. Entonces ahí es como una técnica de cómo quitar esta variable. También como tal vez sería interesante ver cómo responde, pero sería otro enfoque, ¿no? Entonces hay algunos, eso del modelo de sobrevivencia, algunos pocos estudios que lo han aplicado. Simplemente hay estudios que han aplicado cuánto duran fases de crecimiento. Entonces ahí dije, bueno, ¿por qué no ver cuánto duran fases de recesión? Entonces hay un artículo ahí de ¿quiénes son? Se me olvidó, ¿no? Pero eso, la verdad pensé, bueno, sería también interesante ver qué explica fases de recesión y no fases de crecimiento. El Gini, de hecho ahí no estoy seguro, de hecho lo que dice ahí es, con más desigualdad dura menos la recesión. Pero hay otros estudios que también con más desigualdad, por ejemplo, duran menos las fases de crecimiento. Yo creo que tiene más que ver con más volatilidad dentro de países muy desiguales. Entonces tal vez todo dura menos. No estoy seguro, ¿no? Entonces estoy especulando. Entonces tenía dificultad en entender por qué me dice que hubiera esperado lo contrario, ¿no? Porque también estos factores domésticos que también importan en cuánto dura una recesión y cuáles son políticas anticíclicas y si países lo utilizan, ¿no? También hay factores domésticos y tal vez la desigualdad tiene que ver con esto. No sé, yo creo, mi especulación es que tiene algo que ver con volatilidad de fases de crecimiento tal vez, pero no estoy seguro, ¿no? Entonces ahí, por eso no me metí mucho en esto, porque no tengo una buena explicación, ¿no? Y también creo que para decir, tendría que tal vez examinar más si realmente hay una relación sistemática, ¿no? Ahí es una variable de control y no estoy muy seguro que es... Sí. Creo que las otras, no sé si me olvidó responder algo, que tenían mucho que ver con esta pregunta sobre heterogeneidad de diferentes países y sensibilidades, ¿no? Gracias. Bien. Antes de responder las preguntas que agradezco que me hayan hecho, efectivamente en el mundo existe un gran abanico de países y todos los países, y lo que existe es una gran heterogeneidad de países, así se consideren emergentes, ¿no? Dentro de la emergencia, por ejemplo, algunos, todos tienen particularidades y eso los hace vulnerables a una situación o a otra, pero sin embargo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ha exigido la implementación estandarizada de un único modelo, ¿no? Ese es un problema que existe. Exige, por ejemplo, en política monetaria aplicar el inflation targeting a economías bastante disímiles y eso lo tenemos que nosotros contemplar, porque no es lo mismo la economía argentina que la economía de Costa Rica, o no es lo mismo la economía incluso en América del Sur, no es lo mismo hablar de Chile que hablar de Colombia, ¿no? O ya ni se diga, en el caso de Venezuela nadie sabe que existe. Entonces, en esa medida nosotros tenemos que ver que esa aplicación va a dar resultados totalmente diferentes también, ¿no? Y así como podrá tener efectos positivos, va a tener muchos efectos también negativos de acuerdo a las condiciones de cada economía. Yo, por ejemplo, señalaba en el caso mexicano con una banca extranjerizada desde los 90, ¿no? No va a ser el mismo efecto que en el caso de Brasil con predominantemente una banca pública, ¿no? Obviamente que no va a ser la misma situación y el mismo efecto que se tenga. Bueno, en esa medida, obviamente nuestras economías en esa dirección, unos más vulnerables que otros. Y que es también lo que lo hace más vulnerable a una economía de otra, es la relación y vinculación que tenga al ciclo de negocios de alguna economía
desarrollada en particular, ¿no? En esa dirección, el caso mexicano es más vulnerable, por ejemplo, que el caso brasileño, que el caso argentino o que cualquier otro de América Latina, porque nuestra economía está mucho más vinculada a la economía de los Estados Unidos. Entonces, cualquier toma de decisión que haga la Fed o el Tesoro inmediatamente repercute en el caso mexicano, no así en el caso brasileño, por ejemplo. Entonces, eso lo debemos de tener muy en cuenta. Bueno, ¿qué posibilidades de crecimiento, me preguntaba Claudia, en este entorno económico tenemos, por ejemplo, en el caso de México, cuando tenemos una economía tan vulnerable y tan ligada a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo veo que hay pocas posibilidades, muy pocas posibilidades, y sobre todo si se sigue reproduciendo el esquema que nos marcaron, ¿no? Y que es el caso, bueno, estamos viviendo un revivir de los nacionalismos y cada vez más extremos en el mundo, ¿no? Y el caso mexicano no es la excepción, sino es una de las tantas normas. Y bueno, si ya el nuevo presidente del país acaba de señalar que se va a seguir bajo la misma estructura y la misma dinámica y el mismo modelo que traía México, entonces las posibilidades son ampliamente restringidas, ¿no? Muy, muy restringidas, y mucho más de aplicar políticas anticíclicas. Entonces, pues aquí sí que las tendencias serán a profundizarse, a expandirse todo lo que ya tenemos en este país, ¿no? Lamentablemente así es. Entonces, la tendencia, por tanto, a los cambios en los negocios no financieros se ve difícil, ¿no? Porque nuestras pequeñas y medianas empresas, que son, como ya todo el mundo sabe y todos conocemos una y otra vez, son empresas que son las que más generan empleo en nuestro país, pero además de que generan más empleos en nuestros países, son las que más se ven afectadas a cualquier cambio de política monetaria porque no tienen alternativa de financiamiento, pues entonces, ¿qué tenderán a desaparecer? ¿No? Y eso significa un proceso de desindustrialización e industrialización. ¿Por qué desindustrialización e industrialización? Porque obviamente a la tendencia de desaparecer cada vez más las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, pero cada vez más el crecimiento de las grandes empresas, ¿no? Entonces, por un lado nos desindustrializamos y por el otro lado nos industrializamos. El problema está en qué tan capacitado se encuentra el país y la fuerza de trabajo para poder enfrentar esta situación, ¿no? Porque obviamente el nivel de expulsión de trabajadores que va a ser más grande. Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de los emprendedores es muy difícil, ¿no? De los hogares, cada vez más difícil, ¿no? Es sumamente complicado, y de los emprendedores, además, cada vez que se necesita una mayor educación al nivel de lo que lo está requiriendo la revolución tecnológica actual. Entonces, eso implica que además también estamos llegando tarde, o sea, no hay posibilidades de que nuestros trabajadores vuelvan a emplearse inmediatamente, ¿no? Mayormente no es así. Además, nuestras economías no son generadores de ciencia, no son generadores de investigación, no son generadores de fuerza de trabajo con una calificación que no exista promedio en otros países mexicanos, ¿no? Y la migración y la apertura también es muy alta, entonces es muy difícil que podamos hacerlo. Y más a lo que me preguntaban, ¿qué proponer en términos de política monetaria? Bueno, en términos de política monetaria, pues estamos muy agarrados con la regla de Taylor, la regla de la política monetaria, a partir de estar restringiendo otra vez y otra vez y otra vez. Yo no digo que la demanda agregada, lo que restringimos cada vez más es la demanda efectiva, porque es obviamente la que finalmente se cristaliza, ¿no? Entonces es muy difícil realmente hacer algún cambio que podría beneficiar al país. Eso tendría que ser una decisión de política
económica, de política institucional, más que todo, ¿no? Es una política institucional en donde ahí sí tiene que entrar no solamente la decisión económica, sino también la decisión política. Y mucho en términos de política, de cómo se mueva, realmente es lo que se puede hacer. Hay formas de cómo, y la política económica, la política monetaria lo ha demostrado una y otra vez. Antes de realizar un cambio de política monetaria, puedes aplicar controles de cambios, puedes aplicar controles de capital, ¿no? Para evitar justamente la fuga. Y eso lo puedes aplicar antes de mover completamente el régimen de política monetaria. Si lo aplicas antes de, obviamente, y luego haces una propuesta de cambio de régimen de política monetaria, pues obviamente yo espero que eso podría dar mucho resultado, ¿no? Pero eso depende de voluntad política, también institucional, y obviamente tendría que ser a nivel de los congresos. Y lamentablemente los congresos también están dominados por fuerzas políticas que no están en la dirección de cambio, ¿no? De cambio real, de un giro. Entonces, posiblemente lo que tendamos en nuestras economías es a una exacerbación de lo que ya existe, o sea, una profundización, ¿no? Y eso sí sería lamentable porque sería un caos, ¿no? Sí podría ser el famoso caos en la economía, sí se podría vivir, pero sí podrían aplicar estas medidas antes de, ¿no? Y obviamente si se aplican políticas de control de cambios y control de capitales, eso implicaría también que, por ejemplo, en el caso mexicano, que es el más extremo de toda América Latina, porque sí es el más extremo de banca extranjerizada, implicaría que la banca no pudiera sacar sus activos, ¿no? Pero obviamente significa echarse encima al gran capital, ¿no? Y no se ve que haya un deseo de hacerlo, ¿no? Entonces es bastante complicado. Vamos, estamos metidos en una camisa de fuerza, ¿no? Pero de esas de psiquiátrico sumamente restrictivo, en donde difícilmente podemos salir de ella, ¿ya se fijaron? Y máxime, o sea, la verdad es que sí, yo no estuve desafortunadamente en la mañana, yo tengo clases de las 7 de la mañana, pero debo decir algo, al día siguiente que salió López Obrador después de haber ganado las elecciones a decir se mantiene la independencia del Banco de México, les juro que en ese momento agarré y me senté porque dije, no hay más, o sea, aquí el esquema no se mueve. Entonces, si no se mueve, no hay posibilidades de nada. Por primera vez en los últimos 40 años, ¿no? En México, había un rayito de luz por una ventana, ¿no? Nada más que la ventana se quedó cerrada. Entonces, pues, lamento mucho. Gracias. Pues si no hay más, y otra cosa que digan las coordinadoras, les damos las gracias, pero antes les recordamos que el día de mañana se reanuda la sesión a las 9:45, pero esta vez va a ser en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 7. ¿Estamos de acuerdo? Los esperamos para la última sesión de este primer encuentro nacional, encuentro norte-sur.